a compartir. En estas 3 semanas nosotros vamos a estudiar los derechos humanos, vamos a estudiar cómo construir una sociedad eh, sin violencia, ¿sí? No lo vamos a rectificar o a erradicar por completo, pero sí nosotros somos componente de ella, ¿verdad? Y sí nosotros podemos hacer parte de ese trabajo. No ahora, tal vez en un futuro, ¿sí? Ustedes, tal vez en un futuro como autoridades, como profesionales, pero ahora obedeciendo y cumpliendo y ayudando también en con nuestros consejos, con lo que aprendemos, conversar con la familia, ¿verdad? Sí nos ayuda también. Vamos a compartir primero la ficha para indicar cuál es el objetivo de este proyecto. El nombre del proyecto, el nombre del proyecto es En Busca de Justicia y Paz. Como vemos, actualmente estamos inmersos en violencia, en corrupción. Nuestro país ocupa uno de los primeros puestos en corrupción, ¿sí? Es mal visto ya nuestro país a nivel internacional, a nivel global, ¿sí? El objetivo de este proyecto es que los estudiantes comprenderán que el respeto a los derechos humanos en momentos de crisis construyen soluciones más efectivas e inclusivas, para la emergencia de hoy. ¿Cuál es la emergencia de hoy? La delincuencia, la drogadicción, los sicariatos, el desplazamiento de las personas y la pandemia del COVID-19 que también ingresa. Estamos viviendo también ese miedo, ¿no? Porque es un miedo que tenemos hasta de salir por no contagiarnos. Y la recuperación de mañana con paz, justicia e instituciones sólidas y libres de corrupción, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con corrupción, nada más y nada menos, tiene que ver con los principios morales de las personas. Cuando una persona tiene sus principios morales bien puestos, no cae fácilmente en tentaciones, ¿sí? En tentaciones de infringir la ley o de la tentación del dinero. Uh-huh. Las causas y consecuencias que impiden la construcción de una sociedad libre de violencia. Más abajo tenemos aquí cómo la gente ha salido a protestar a las calles para que se pueda lograr el derecho, ¿sí? Se pueda lograr el respeto a nuestros derechos. Violencia y sociedad. ¿Nosotros qué entendemos por violencia? Existen múltiples definiciones de violencia, en especial las que se relacionan con la importancia, la imposición de la fuerza física. Sin embargo, la violencia es un concepto mucho más global y complejo y se refiere a cualquier acto de comisión u omisión y cualquier condición que resulte de dichos actos que prive a los sujetos de igualdad de derechos y libertades y lo infiera con un máximo desarrollo y libertad de elegir, ¿sí? Si a usted le imponen, le exigen, le obligan, no están respetando sus derechos porque le están imponiendo, ¿sí? La violencia es tan vieja como el mundo y la historia. Las mitologías y las leyendas nos muestran cómo ha acompañado siempre a héroes y a fundadores. Sin embargo, la violencia puede explicarse y siendo explicable puede evitarse ciertas situaciones. Vamos a ver un videito porque yo sé que aquí a mis amigos, en vez de, no les gusta mucho leer, ¿verdad? O si les gusta leer ya. Vamos a ver el video, que es el que más les llama la atención siempre, las imágenes. Déjenme ver dónde se me fue, para abrirlo bien. Acá está. Ya. Entonces vamos a ver un video y luego hago preguntas, emiten su opinión para poderles calificar. Recuerden que siempre yo estoy calificando participación en clases y a mí me gusta que el estudiante sea participativo, activo, ¿sí? Porque yo los tengo detrás de una pantalla, no los tengo en forma presencial. Entonces, la única forma que usted demuestra a la profesora que está atento
que no hay ruido por ahí, quien lo está distrayendo, no hay cosa, no hay teléfono, no hay nada que lo esté distrayendo y usted está atento, gana pues su participación en clase. Jocelyn, por ejemplo, no tiene activada la cámara, yo no sé si está o no está, Menoscal Rivera tampoco, Justin González, Anabel, bueno, Anabel tiene problemas con el internet, y así la mamita me dijo, sí, entonces por favor, si yo no los tengo acá, tampoco les puedo poner la participación en clase, porque se me van de la pantalla y no sé si están o no están. Génesis, Justin, Jocelyn, Anabel me ponen una reacción en este momento para poner la asistencia. Ya Génesis se le volvió, ya ahí ya aprendió, listo. Jocelyn, ya Anabel sí está ahí, si ve, ella tengo la mamita, Justin. Y Jocelyn no está. Jocelyn no le voy a poner participación porque no la veo ni la escucho ni nada, mija. Ahí como que activó el micrófono, pero no se le escucha. Bueno, después me envió un mensajito de parte del representante. Listo. Vamos a compartir el video. Preste atención. Cada uno va a emitir su opinión, por favor. A ver, me indica Derek si se ve, si se está compartiendo. Sí, profesora. Listo. Ahí me indican si se escucha. ¿Se escucha? Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Sí. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararlo, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales, garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Y su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt,
finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación, a menos que esos derechos tengan un significado ahí. Tienen poco significado en cualquier otra parte. Listos, chicos. Realmente impresionante, ¿verdad? ¿Sí o no? No es que se creó los derechos. ¿Cómo se llamaba antes? A ver, recordemos, vamos. ¿Cómo se llamaba antes? Derecho natural. ¿Derecho? No te escuché bien. Derecho natural. Ajá, derecho natural se llamaba antes. ¿Y qué pasó? ¿Fue facilito conseguir esos derechos naturales? ¿O qué pasó? A ver, ¿quién me quiere contar? Así en breves palabras. Según el video proyectado, a ver qué fue lo que pasó. A ver, fue súper fácil. Luchar por los derechos, sí, se luchó ya rápido. A ver, Anabel. Fue difícil haber apoyado los derechos humanos con lo que estábamos viendo. ¿Sí? ¿Quién fue el primero que empezó así a nivel global, a nivel que después se dieron cuenta que era un derecho
para todo el mundo. Ahí dan los nombres de dos personajes importantes. ¿Cuál fue el primero? A ver. Por eso le digo, atendamos, estemos atentos al video, porque la profesora luego me hace darme... A ver, Alison, vamos, Alison. Ciro el Grande. ¿Quién? Ciro el Grande. Ajá, pero antes de Ciro, ¿quién fue? Antes de Ciro. Con N empieza. A ver. Antes de Ciro, ¿quién fue? Y después de Ciro. A ver, algunos personajes nombraron ahí. Tenemos que estar atentos. Y ya los hemos escuchado antes. Tenemos que estar atentos. A ver, ¿qué quería hacer el rey? ¿Sí? ¿Cómo fue que se impuso ahí los derechos? ¿Qué hicieron? ¿Qué se hizo a través de la historia? Ahí fue un breve resumen de a través de la historia cómo se fue dando, ¿sí? Que empezó en un lugar y luego se esparció para todo el mundo. Pero ¿qué ha pasado actualmente? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? ¿Será que ya hay respeto para los derechos humanos? Antes usted, la profesora hace varias preguntas, pero es que nadie me da un resumen. Aquí quieren darme un resumen de qué es lo que observó ahí, en ese video. Está muy importante. ¿Les gustó? ¿Sí les gustó? Sí. A ver, vamos primero a darle la palabra a Dere y de ahí a Alison. Son valientes, los felicito. A ver, Dere. Primero, las personas no respetaban a los negros y a otras personas. Entonces el gobierno lo que hizo fue implementar derechos hacia ellos, pero no muchas personas estuvieron de acuerdo. Y como ahí había libertad de expresión, hacían fila y decían que eso no era lo que ellos querían. Luego llegó un señor y hizo conciencia a todas las personas que decían eso. ¿Quién fue? Y desde ahí se creó el derecho. Ajá. ¿Quién fue el primero que estuvo ahí inmerso en esa lucha? Alison nombró uno, pero ese fue después. Primero, ¿quién fue? Amar creo que fue. No escuché muy bien. Ya, bueno. Napoleón, de ahí fue el que nombró Ciro. Después, ¿quién más empezó por ahí? Hasta Albert Einstein estuvo ahí en la lucha, ¿verdad? ¿Y qué dice? Todos ellos son héroes. No les pasa nada. Son dioses. No, ¿verdad? No, ¿verdad? No necesitamos ser dioses ni héroes, somos personas comunes y corrientes, ¿sí? Sin embargo, son personajes que han demostrado su valentía y han luchado por nuestros derechos. Pero ¿qué indica al final? ¿Qué indica? A ver, Alice, vamos a darle la palabra a Alice. Al principio no había derechos humanos, pero un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo. Anunció que todos los esclavos eran libres. Listo, muy bien, Alison, perfecto. ¿Se dan cuenta? Ahí empezó a respetarse los derechos humanos. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué indica ahí? Todavía hay personas que no saben leer ni escribir y tenemos el derecho a la educación. Todavía hay personas que están presas porque supuestamente tenemos derecho a la libre expresión, pero hay muchas personas que están presas por hacerlo. Personas que han muerto. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Miren Venezuela como alguien que esté en contra del gobierno es rápido que atentan con su vida, con su familia, con sus bienes materiales y todo. Y prácticamente la mitad de la población están emigrando en otros países y aquí vemos mucha gente aquí en nuestro país, mucha gente venezolana, ¿verdad? Que se le ha dado asilo aquí en nuestro país, en otros países, en Perú, en todos los países está regada esa gente. ¿Por qué? Porque como un personaje ha destruido prácticamente su país, ¿sí? Así que no podemos decir, ¿y yo qué puedo hacer yo solito?
Sí podemos, chicos. Y sumamos las fuerzas para sumarnos algún día y luchar, pelear, así como lo hicieron nuestros antepasados, por defender nuestros derechos, ¿sí? Porque nadie tiene el derecho de quitárnoslos si ya está escrito, si ya está dado. Dice que viene a ser como una palabra muerta cuando no se la respeta. ¿Y dónde está? ¿Dónde está eso? ¿Dónde nace eso? ¿Dónde está? En la ética de cada uno de nosotros, ¿sí? En cómo nosotros respetamos las leyes, cómo nosotros debemos hacer las cosas a lo bien. Por ejemplo, no comprar cosas robadas, porque una vez que tú compras cosas robadas ya también te conviertes en cómplice y como de apoyo a eso. ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene eso? Yo estoy fácil, si yo compro, yo estoy apoyando lo que están haciendo, al robo, ¿sí o no? Entonces, miren, todo eso tiene mucho que ver, chicos, cómo ha venido a medida que ha venido pasando la historia, de ahí vino Napoleón, y ahí hubo un rey, aún siendo rey, no puede infringir los derechos humanos, ¿sí? Y ahí se fue contagiando todo el mundo. Pero a pesar de ello, sin embargo, todavía tenemos vulneración de derechos, todavía, porque hay mucha gente que está todavía, no tiene nada que comer, mucha gente que se muere de hambre. ¿Escucharon, no? ¿Por qué razón existe? Se supone que ya tenemos los derechos humanos y que fue creado para que no se abuse de los seres humanos. Sin embargo, aún suceden muchas cosas que vienen a infringir el derecho, los derechos humanos de cada persona. Si tiene que haber equidad en el mundo, si tiene que haber para todos educación. ¿Por qué razón hay todavía lugares del mundo, todavía personas esclavizadas? ¿Dónde será esos países que todavía, en qué país todavía será que existe eso? Y dictadura, ¿dónde existe dictadura? Lo sabemos todos, ¿sí? Donde un presidente quiere imponer y no quiere salir del poder. Y tenemos supuestamente democracia en todos los países, que son los ciudadanos quienes eligen sus gobernantes. Miren, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a la ficha, ahora voy a la ficha. Usted va a ver el video nuevamente. ¿Quiere que le comparta el video otra vez? A ver, si me dicen que sí, yo le comparto. Pues si lo van a ver. A ver si me dicen sí, todos los... A ver, antes de compartir la ficha. ¿Quiere que les comparte el video? ¿Sí? ¿O no? A ver, contesten en grupo. Pues. Sí. Sí. A ver, Anabel, si quiere. ¿Quién más quiere? Yo les paso a quien lo va a leer, lo va a ver, porque ¿para qué le voy a pasar al resto que no los va a ver? ¿Sí lo van a leer? ¿Sí lo van a ver? ¿Sí? Alison dice que sí. Bueno, ya les comparto. Yo por preguntarles nomás, porque todos tienen derecho a ver el video, ¿sí o no? Ya les comparto en el grupo para que los vean, ¿sí? Como siempre les he compartido. Y luego usted también va a hacer el trabajito de leer la ficha. La ficha tenemos bastante contenido también, que he querido ponerle ahí un contenido muy importante, ¿sí? Sobre también los derechos, ¿sí? Ahí viene la pregunta, ¿qué es la Declaración Universal de los Derechos y por qué se creó? Que es parte de la respuesta, está en el video, ¿verdad? Parte de la respuesta ya hemos visto en el video y aquí tenemos un contenido. Los derechos humanos son universales, invisibles e interdependientes, porque cada uno de nosotros tenemos el derecho, ¿no? A la educación, a vivir, a la tranquilidad, a la paz. Como lucha, dice, asistía internacional por los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cómo lucha esa amnistía internacional de los derechos humanos? Ahí está otra pregunta. ¿Qué va a hacer usted? Va a leer el contenido, lea el contenido anterior y escribe un mínimo de 30 palabras contestando las siguientes preguntas. O sea, necesito 30 palabras en la contestación de cada pregunta. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Por qué fueron creados los derechos humanos? ¿Qué es para usted la violencia? Puede escribir un ejemplo
¿Cuál es tu reflexión? Y escríbela en un párrafo sobre el tema enunciado. Escribe en breves palabras cómo evitar algún tipo de violencia en tu familia, ¿ya? Y luego va a recortar imágenes de una buena convivencia, ¿sí? Las imágenes que, unas 3 imágenes, las que usted crea conveniente. Y luego va a escribir un ejemplo, número 3, escriba un ejemplo de cómo fomentar una buena convivencia en la comunidad sin violencia. ¿Cómo usted puede hacer? ¿Qué puede hacer usted para poder fomentar esa buena convivencia en la comunidad, en su comunidad, sin violencia? Número 4, escriba a qué se exponen las personas que están inmersas en la violencia. Allá quería llegar. ¿Qué se exponen esas personas que están en la violencia? Que están en esos grupos donde asesinan, esos grupos de los grandes organizaciones de venta de estupefacientes. ¿A qué se exponen ellos? Por ahí yo escuchaba las noticias el otro día y decía que le llaman a todos los que están ahí, le llaman descartables, a esas personitas que venden, que los contratan para hacer ciertos trabajos, se llaman descartables. ¿Por qué será que los llaman descartables? Porque en cualquier momento ellos mismos, los jefes mismos los envían a como le dicen por ahí vulgarmente, coloquialmente, los mandan a quebrar, ¿verdad? Entonces, por eso le dicen la policía, la jefa que salía, no recuerdo el nombre de ella, pero ella indicaba que a todos estos pequeños grupos se los llaman descartables, porque en cualquier momento los envían a eliminar, ¿sí? Y los mismos jefes de las organizaciones los envían a eliminar. Por eso es que nosotros vemos actualmente los famosos sicariatos, ¿verdad? Porque luego que envían a matar a personas, vienen otras personas y envían a matar a esos sicarios para que no hablen, para que no digan de quién fue la orden. Entonces, así, por eso son descartables, porque mueren fácilmente. Entonces, ¿de qué sirve el dinero? ¿De qué sirve todas las cosas materiales si la persona muere? ¿De qué sirvió? ¿Alguien me puede decir de qué sirvió? ¿Será que sirve esto? A ver, Anabel. No. No sirve de nada. No sirve de nada. No tiene precio la tranquilidad de uno, así sea uno pobre, que tenga lo suficiente con tener que comer. No digo que seamos conformistas, porque sí tenemos que luchar todos los días, estudiar, prepararnos, ¿verdad? Pero conformarnos por el momento lo que tenemos, que tenemos vida, salud, tranquilidad, paz. Eso no tiene precio, chicos. ¿Para qué? Luego tener dinero, mucho dinero. El dinero es como una droga también. Cuando tú tienes dinero, quieres tener un poco, quieres tener más y después más y después más. Te envicias. ¿Y de qué sirve tanto dinero? Si los grandes capos, los grandes organizadores igual han terminado muriendo, han dejado su familia. Sí, con dinero tal vez, pero si esa familia no sabe administrar su dinero, se le va a terminar. ¿Y qué va a pasar con ellos? Hay que enseñarles a trabajar, a luchar, ¿sí? Porque se acaba todo, se murió y ahí quedó todo, ¿sí? ¿De qué sirvió tanto sacrificio? ¿De qué sirvió tantas situaciones? Si igual se va a morir. Todos no vamos a morir, pero tenemos que vivir en tranquilidad, pues eso no tiene precio, la tranquilidad de nosotros, de que nadie quiera atentar contra nuestra familia, nuestros hijos, ¿sí? Toda nuestra familia que nos rodea, ¿verdad, chicos? Entonces hay que pensar muy bien todo lo que nosotros hacemos. Bueno, que estamos un minuto. Bueno, les agradezco mucho, pongo una reacción para tomar una fotito para la asistencia. Se me están queriendo conectar los chicos que siguen el siguiente horario. Listo, chicos, cuídense, vean el video, ya les paso, ¿sí? Lean la ficha y hagan las actividades. Dios los bendiga, los quiero mucho, cuídense. Pasen bien. Hasta mañana, profe. De mañana.